Puedo parar de decir qué lindo es decir tu nombre Nicaragua, sí señores, y me van a soportar y lo va a soportar todo el universo entero. Bueno, mi gente, familia, hemos llegado al segmento de recomendaciones médicas como todos los lunes, muy bien acompañado y como se lo hacía mencionar al doctor, qué dicha y oportunidad tengo de conversar hoy con él en esta entrevista. Él es nuestro doctor Adrián Coulson, él es neurólogo, el mejor neurólogo de Nicaragua, donde vamos a abordar el siguiente tema, señores, sobre la memoria. ¿Qué significa? ¿En qué consiste? ¿Por qué obtenemos? ¿Por qué vamos a tener pérdida de memoria? ¿Cómo la podemos recuperar o desarrollar? ¿Y en qué parte de nuestro cuerpo se encuentra la memoria? Buenos días, bienvenido, doctor. Buenos días, Jan. Buenos días a todos los televidentes. Y quiero tener mi momento también, Chinese. Es decir, el sábado tuve una consulta muy fuerte, casi 40 pacientes, y yo dije, voy a salir a dormir. Agotadísimo. Y ya llego al hotel y enciendo el televisor solo para ver y miro el concurso. Y ahí me quedé también viviendo la emoción de todos los nicaragüenses. Le mandamos una felicitación increíble, ¿verdad? Porque no es la victoria de una persona, es la victoria de los nicaragüenses, es la victoria de una historia. Es más, quiero comentar algo. Fíjate que más allá de la belleza, inteligencia y humildad que hemos hablado en todo el fin de semana de Chinese, aquí hay una historia de salud. Si tú te fijas, ella comentó sobre sus episodios de ansiedad, inclusive sus conductas autolesivas, pero esto debe dejar un mensaje muy importante. Ella dijo, busqué un profesional y lo superé. Es más, de ahí inició un proyecto para que nadie vuelva a vivir esto. De ahí podemos retomar muchas cosas importantes. Hay que buscar ayuda. No hay que quedarse con esto. Este tipo de trastornos pueden ser incapacitantes, pueden frustrar la vida, los anhelos, los sueños de una persona, pero pueden tener reparación, pueden superar este problema en las manos adecuadas. Yo creo que pudiéramos de aquí en adelante, yo creo que durante todo el año, quizás durante toda la vida, van a haber muchos apéndices en torno a lo que significa esta victoria de Nicaragua en una historia de vida, en una historia de salud, en una historia de desarrollo personal. Así que reitero pues las felicitaciones a nuestra Mi Universo. Excelente, doctor. Bueno, volviendo al tema y recapitulando el tema, hablamos sobre la memoria, doctor. ¿Qué es la memoria? ¿Qué función tiene la memoria en el ser humano? Fíjate que la memoria es una función cognitiva compleja. ¿Por qué le decimos compleja? Porque requiere la integración de muchas áreas del cerebro, aunque hemos sabido a través del estudio del cerebro a lo largo de décadas o a lo largo de centenares de años, que algunos tipos de memoria se localizan principalmente en algunas áreas del cerebro. Esto lo hemos sabido inicialmente por observación, es decir, cuando a un paciente ha tenido un tumor cerebral o ha tenido un infarto en áreas específicas, ese paciente ha perdido esta facultad de la memoria. Entonces esto ha llevado a los científicos inicialmente por observación y después por comprobación a través de los avances tecnológicos a saber que algunas áreas específicas se encargan de la memoria. Por ejemplo, en este sentido, el lóbulo temporal, en un área que se llama el hipocampo, sabemos que reside ahí la memoria reciente. Esto es tan relevante que, por ejemplo, en los pacientes con enfermedad de Alzheimer, este es el área que se afecta. Y entonces ellos empiezan a perder la memoria reciente. ¿A qué me refiero con la memoria reciente? Por ejemplo, ellos olvidan lo que acaba de suceder. Cuando uno está en la consulta viendo a un adulto mayor que los familiares lo llevan porque ha tenido olvidos, el familiar te dice, fíjese doctor, que él me cuenta todo lo de su infancia, todo lo de su adolescencia, pero no me cuenta lo que sucedió ayer. O a cada rato me está diciendo que quiere comer y ya comió. Entonces, los nuevos aprendizajes son los que él va perdiendo. Entonces, este paciente le cuesta mucho, esta persona le cuesta mucho adquirir nuevos conocimientos. La capacidad de memoria, doctor, ¿la capacidad en sí de la memoria es infinita o tiene algún tope de almacenamiento, por así decir, a nosotros los humanos?
Fíjate, digamos, que es una pregunta bien interesante porque inclusive la memoria varía entre los individuos y eso ha sido estudio de muchísimos años y creo que falta mucho tiempo para poderse contestar a ciencia cierta, porque algunas personas tienen una memoria más hábil que otra. Los límites, pues mira, desde el momento en que la ciencia, la tecnología avanza, desde que existen personas que tienen capacidades increíbles y luego viene otra que supera al previo, hace cuestionar si realmente hay un límite. Lo que sí sabemos es que la memoria se puede entrenar. Muchas personas que tienen dificultad o refieren problemas de la memoria, hay toda una serie de ejercicios, entrenamientos cognitivos que la pueden ayudar a desarrollar. Pero también, y esta es una cosa muy importante, la memoria la podemos nosotros mejorar a través de estilo de vida saludable. Y algo que quiero decir es que el desarrollo cognitivo de las personas se define mucho en la primera infancia. Es decir, así como la personalidad se empieza a definir antes de los 5 años, cuando a ese niño utilizamos alguna estrategia para desarrollar su memoria, como por ejemplo seguir doctrinas de Montessori, por ejemplo, o un entrenamiento cognitivo importante como hacerlos aprender música, hacerlos aprender idiomas, le estás desarrollando las habilidades cognitivas. Entonces debe ser un proceso desde la infancia y que sigue a lo largo de la vida. Otra cosa muy importante es que siempre es ejercitable la memoria. La memoria siempre se puede rehabilitar. Es decir, solo porque una persona ya tiene 70 años que no puede mejorar su memoria, claro que sí, sí la puede mejorar. Y algo bien importante es que la memoria a lo largo de la vida va disminuyendo. Si tú te fijas, un niño tiene una avidez de aprendizaje increíble. Pero pues ya una persona mayor empieza a reducir esa avidez de aprendizaje. Pero con un estilo de vida saludable, un entrenamiento, un training de la memoria y acudir cuando a un especialista, cuando la persona siente que estaba fallando, le puede ayudar mucho a mantener la memoria. ¿Qué tanto influye, doctor, en este caso, qué tanto se vincula el sueño, el descanso con la pérdida de memoria? Fíjate que otro punto muy importante, digamos, ahorita en el segundo simposio de sueño, me tocó dar una charla precisamente sobre la relación que tiene el sueño y las habilidades cognitivas. Son muchas. De hecho, la memoria se consolida en los estadios profundos del sueño. Esto quiere decir, por ejemplo, que una persona que no duerme bien, una persona que tiene sueño fraccionado, una persona que tiene una enfermedad que le dificulta llegar a estas áreas profundas del sueño, va a quejar pérdida de la memoria. Otra de las preguntas que, como yo, varias personas se han hecho, que si en sí la memoria es un músculo, es una arteria, es una neurona, una célula, ¿existe como tal? Mira, es una función que está dentro de la neurona, en áreas específicas del cerebro. Sin embargo, como comentábamos previamente detrás de cámara, no hay una área en la neurona que nosotros podamos decir, ahí está la memoria. Y esto ha sido motivo de muchísimo estudio. Creo que faltará mucho tiempo para decir cuáles son las áreas específicas dentro de la neurona que tienen o que se encargan de esta función. Lo que sí sabemos es que hay grupos de neuronas específicos que se encargan de algún tipo de memoria. Y cuando digo algún tipo de memoria, lo digo porque anteriormente hablaba de memoria reciente, pero hay una memoria que es lejana, que reside en el lóbulo frontal. Por ejemplo, cuando nosotros nos acordamos de algo de hace 10 años o de nuestra infancia, no es el mismo sitio que nos recordemos de que desayunamos ayer, por ejemplo. ¿Qué es lo que pasa? Parecería que cuando adquirimos un conocimiento, este entra en la primera parte, que es el lóbulo temporal, y luego eso se va a archivar en el lóbulo frontal. Y esto tiene un sentido lógico. Imagínate que se nos archive
todos los conocimientos que adquirimos día a día. Es decir, el rostro, lo que vemos, cada palabra que las personas dicen en la televisión, en una conversación, eso sería imposible. Entonces, tiene que haber un filtro. Ese filtro es el lóbulo temporal que va a decir, esto tiene que pasar al archivero y esto tiene que olvidarse. Entonces, una de las estrategias que se utilizan para mejorar la memoria, por ejemplo, es la repetición. No sé si te acordás en primaria que para aprenderte las tablas las repetías varias veces hasta que pasaban de ese filtro de memoria reciente al archivero de la memoria tardía. Y esto se utiliza mucho en la psicología educativa, utilizan mucho los pedagogos para mejorar el aprendizaje. Doctor, tengo una curiosidad. No sé si, bueno, ocurre en diferentes versiones u opiniones que personas he escuchado con respecto, y creo yo, pienso yo, que tiene que ver mucho con la memoria, en la capacidad de almacenamiento o de obtener información. Hay personas de que, como antes usted acaba de mencionar, que por ejemplo, para aprenderme las tablas las tengo que repetir. Hay otras personas que para aprender algo tienen que escucharlo, u otras personas que solo lo hacen con la capacidad de solo verlo y ya captaron. Fíjate que yo, pues como he comentado, yo soy docente, soy profesor de pregrado, de posgrado, y estudiando algo de la psicología educativa, ellos mencionan que existen al menos 3 tipos de personas o 3 tipos de habilidades de aprendizaje. Todos tenemos algo de ellas, pero algunos las tienen más desarrolladas, como por ejemplo el visual, el auditivo, el kinético. Por ejemplo, el visual, yo le digo a los estudiantes, este tipo de personas, mientras no ven, no aprende. El kinético es el que aprende haciendo, mientras no lo hace, no lo aprende. Cierto. ¿Ya? Y el auditivo, que es el típico compañero de clase que solo llegaba a la clase, no estudiaba y salía bien en los exámenes. Y el otro que tiene que estudiar, aunque no llegara a clase y no escuchara al profesor, estudiaba y salía bien en clases. Tiene que practicarlas todas. Así es. Por ejemplo, uno como docente debe de más o menos ir viendo cuál es la habilidad de cada uno de tus estudiantes y así potenciarlas. Entonces, cuando uno enseña, luego tenés muchísimos estudiantes, uno tiene que hacer una combinación de estrategias para que no se quede de fuera la habilidad de alguno de ellos. Entonces uno tiene que hacer uso de las habilidades auditivas de aprendizaje, las habilidades visuales, las habilidades kinéticas. Cuando nos referimos a la oxigenación del cerebro, ¿qué tanto aporta esto a obtener mayor capacidad de conocimiento a la memoria? El cerebro requiere de oxígeno para su función. La oxigenación es un elemento biológico básico. Y ya hemos hecho un programa de esto, lo que habría que analizar es el tema de los oxigenantes. La verdad que pensar en los oxigenantes como un fármaco, es muy cuestionado. El verdadero oxigenante cerebral es 1, adecuada alimentación, 2, adecuada actividad física, adecuado sueño y entrenamiento cognitivo. ¿Cómo uno mejora sus habilidades cognitivas? Ejercitando. Por ejemplo, una lectura, se debería de leer al menos 6 libros al año, aprender un nuevo idioma, aprender música. Esos son los verdaderos elementos que van a hacer mejorar nuestra cognición. No podemos poner nuestra memoria o nuestras habilidades cognitivas en manos de una pastillita. Es decir, si tenés una persona, digamos, con obesidad, con mal sueño, diabético, que ingiere licor, que fuma, esta persona no va a tener una habilidad de memoria ávida por mucho oxigenante cerebral que ella consuma. Excelente. Otra, ya para ir saliendo de la entrevista, hay muchas personas que también acuden a tipos de drogas para desarrollar más su capacidad mental o su capacidad de información en el aprendizaje. Se ha escuchado por cientos de años que las personas usan, por ejemplo, como que si fuman marihuana sienten que tienen mayor conocimiento. ¿Eso es real? ¿Eso es un mito? ¿Es una locura? La verdad que no es real. Y mira, para hablar de las cosas que pueden
mejorar la memoria hay que hablar de cosas que pueden perjudicar la memoria. Algunos medicamentos, eso sí están demostrados, que pueden alterar la memoria y deben de utilizarse solamente si son necesarios, ¿de acuerdo? Ahora, algunas drogas empeoran más bien la memoria. Por ejemplo, hablando de drogas ilícitas, los pacientes que utilizan diferentes tipos de droga, al final del día terminan con problemas de la memoria, terminan con problemas cognitivos. Entonces, esto no es cierto. Por ejemplo, la euforia que te puede ocasionar la marihuana o la droga es algo momentáneo y no tiene que ver con la mejora de tu memoria a largo plazo. Ahora, algunos medicamentos que mejoran la memoria, en realidad la mayoría de medicamentos lo que van a mejorar es la atención. Por ejemplo, hay algunos medicamentos como el modafinilo que hacen que la persona se concentre más y esa concentración mejora la captación de la información. Y aquí quiero decir algo. Cuando una persona sienta que está perdiendo la memoria, tiene que acudir al médico, al especialista en esto, para saber si realmente una pérdida de la memoria o es la pérdida de otra función que puede confundirse con la memoria. Y te voy a poner un ejemplo. La atención. Cuando una persona empieza a tener una disminución de la atención, obviamente empieza a almacenar menos información porque no se va a concentrar en ello. Y yo siempre pongo un ejemplo. Si una persona tuvo una tragedia, por ejemplo, la muerte de un familiar, lo que le dicen en ese momento, al siguiente día no se acuerda de nada de lo que le dijeron, porque está centrado en la tragedia. Y esto no tiene nada que ver con la memoria, esto tiene que ver con la atención. Por ejemplo, una persona que está con el celular, con la luz del celular, buscando su celular, no tiene problemas de la memoria. Lo que está teniendo es un problema de la atención. Y esto requiere una evaluación con algunas pruebas que nosotros hacemos en la consulta y, si es necesario, con algunos estudios como resonancia magnética, etc. Ahora, siempre va a ser más peligroso cuando una persona empieza a tener pérdida de la memoria después de los 45 años. Porque hay que ver si no está iniciando una enfermedad degenerativa como por ejemplo una enfermedad de Alzheimer. Y ahí sí hay que realizar todo un proceso diagnóstico hasta definir si es una enfermedad de Alzheimer, darle tratamiento específico para este problema. Excelente, doctor. Un tema que se presta para muchas preguntas, pero el tiempo ya como que nos está agotando. Y por favor, le pido que tenga segunda y tercera parte con esto de la memoria. Agradeciendo una vez más su visita, doctor, y que siempre todos los lunes nos esté abordando sobre estos temas. No nos podemos ir sin dar su información, dónde podemos conseguir una consulta con usted, dónde está ubicado, las redes sociales y sus números de contacto. Claro que sí, en Neurofarma, ahí en pantalla están los números de teléfono de contacto y tenemos en las redes sociales, en YouTube pueden buscar con mi nombre, ahí tengo charlas sobre este tema completas de 1 hora. Y recuerden, para finalizar, la memoria se mejora con buena alimentación, actividad física, buen sueño, y si hay una duda y siento que estoy perdiendo la memoria, acudir al médico especialista en este tema. Saludos y tengan buen día a todos. Excelente, una vez más gracias, doctor Adrián Colson. De esta manera nosotros quedamos acá en el segmento de recomendaciones médicas. Mientras tanto, Álvaro Rivas y Karen Villalobos nos traen mucho más.